Vamos a escuchar las lecturas, tanto el Evangelio como la lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y el Salmo. La lectura del próximo domingo es Lucas capítulo 6, el versículo 17 y del versículo 20 al versículo 26. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Versículo 20. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la lectura del Antiguo Testamento. Es tomada del profeta Jeremías, capítulo número 17, versículo del 5 al 8. El Señor dice: Maldito aquel que aparte de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres, y ellos buscan apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que estira sus raíces hasta la corriente y no le teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la lectura de la primera carta de los Corintios, capítulo número 15, el versículo 12 y del 16 al 20. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pasemos entonces a la explicación del Evangelio de Lucas 6, del 17, el versículo 17, y del 20 al 26. Nos menciona aquí en el número 17 que Jesús baja del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado ahí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Entonces vemos cómo la gente, al conocer a Jesús, lo sigue. Y no solamente lo sigue porque le cure sus enfermedades, sino porque también tienen el deseo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la doctrina, esa palabra que muchas veces los rabinos, los fariseos, los escribas, que eran la autoridad y quienes eran los responsables de transmitirle al pueblo el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Padre Dios, pues se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo le da una claridad a la palabra de Dios, le da una certeza.
le da una plenitud. Y entonces, por eso es que recurren, y aquí nos dice que seguidores de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, tratan de llegar con Jesús para escucharle y para que sean curados de sus enfermedades. Dice aquí en el versículo 20, dice que Jesús mira a sus discípulos, que eran 12 discípulos, recuerden, y les dice, dichosos ustedes, los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. La pobreza no está hablando solamente de una pobreza material, sino está hablando de una pobreza de sencillez, de humildad. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Vuelvo a reiterar, no solamente está hablando de una hambre física, de una hambre corporal, sino un hambre del Señor, de la palabra del Señor, como les acabo de mencionar. Pues la gente lo que quería escuchar era el conocimiento vasto de la doctrina, del significado, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todos, pues, se quedaban maravillados de cómo nuestro Señor Jesucristo les explicaba las Escrituras. Por eso les dice Jesús, dichosos los que tienen hambre y quedarán satisfechos, dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Aquellas personas que en esta vida tienen un sufrimiento, que les va muy mal, aquellas personas que tienen la esperanza de la resurrección, que tienen la esperanza de que nuestro Padre Dios los recoja en su seno y de que estén en una plena y eterna alegría. Por eso les dice, dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten, cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Sabemos nosotros que los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron asesinados. Y dice nuestro Señor Jesucristo que serán dichosos allá en el reino de los cielos, allá en el reino, como Él menciona, el lugar en donde nuestro Padre Dios nos va a asistir, nos va a recoger, nos va a llevar con Él. Dichosos todos aquellos. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron a los antepasados de esa gente, a los profetas. Entonces, bueno, ya estamos viendo aquí que nuestro Señor Jesucristo nos está brindando una información muy importante. Vamos a tener un premio si nosotros estamos bien con el Señor, si hacemos las cosas conforme a lo establecido por nuestro Padre Dios. Entonces, no solamente es el que nosotros cumplamos aquí lo que nos corresponde, sabemos que nuestro Padre Dios nos va a recompensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos los dones del Espíritu Santo, los tenemos que poner a trabajar para el bien de los demás. No sé qué don tengas tú, pero algún don que tienes es el que debes de poner a trabajar a los demás. Dirás ustedes, bueno, ¿qué? Tengo a lo mejor el don de curación, porque eres médico. A lo mejor tienes el don de ayudar, de la caridad, entonces pues ayudas a los demás. Tienes el don de poder discernir entre unas cosas buenas y malas, de dar un buen consejo, de visitar a los enfermos, de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de darle casa al que no tiene, ¿sí? De visitar a los ancianos, ayudar a los niños. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por los demás, pero desafortunadamente pues estamos inmersos en lo mundano, en lo terrenal, en lo propio, en lo personal, y nuestro objetivo es ser felices, no importándonos el prójimo. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos, de que nos tenemos que poner a trabajar principalmente para los demás. Ese es el formato. Acuérdense que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría, pues sí, pues han vivido felices en lo mundano y lo terrenal, ya. Se han dedicado toda la vida a lo terrenal, no se han dedicado a las cosas espirituales, pues entonces no están con el Señor, están lejos del Señor. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Aquella gente que, como les acabo de mencionar, pues han tenido todo. Y después van a tener hambre, pero del Señor, hambre de lo espiritual. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza.
¿Cuánta gente no solamente vive feliz por las cosas mundanas y terrenales, sino que hasta se ríe y se burla de aquellas personas sencillas, humildes, pobres, desvalidas, desdichadas, y no les interesa ayudar a los demás? Ellos van a tener tristeza posteriormente, porque ya recibieron todo, su alegría corporal y material, terrenal. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. ¿Sí? Cuánta gente es muy alabada, cantantes, artistas, políticos, gobernantes, reyes, muchas personas que se distinguen en una forma espiritual o corporal. No debemos de alabar a nadie. Al único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios. La felicidad es muy importante marcarla. Es estar con nuestro Señor, con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de conocerlo, de amarlo y de servirlo. De lo contrario, la infelicidad la vas a tener posteriormente. A lo mejor eres aquí feliz, según tú, pero estás sembrando tu infelicidad porque no vas a tener al Señor. Muchos dicen, es que el infierno no existe. El infierno es el no estar con el Señor, aquí y cuando tú te vayas de aquí. Acuérdate que nuestro cuerpo pues nada más dura un determinado tiempo, es una máquina, una máquina viva, un organismo que tiene un tiempo de vida, según tus órganos, según tu vida que tengas, que lleves. Si tratas bien a tu máquina, pues durarás más tiempo. Si la tratas mal, pues durarás menos tiempo. Pero si Dios quiere que te vayas antes, pues te vas a ir antes. Si quiere Él que te vayas hasta que cumplas muchos años, pues te vas a ir hasta que cumplas muchos años después, porque Él es el dueño de nuestra vida. Y pues debemos de entender que aquí estamos de paso nada más. ¿Cuánto dura un bebé dentro del vientre de la madre? Pues puede durar 6, 7, 9 meses. Es un tiempo y nace. Pues es lo mismo, nosotros aquí estamos un determinado tiempo. Puede ser 5, 10 años, 20 años, 30 años, que se mueren las personas de un accidente o de un incidente, ¿sí? O por alguna enfermedad, y la gente se va a temprana edad. Hay otra gente que pues sí llega a los 40, los 50 años, ya es bastante tiempo, ¿no? Los 60, los 70, los 80. Hay gente que llega a los 90, a los 100 años, y ya son contados los que pasan de los 100 años. El Señor nos ha dicho que pues podemos vivir hasta 120 años. Hay gente que se ha pasado 125, 123, 124. Pero muy rara vez tenemos a alguien que haya durado 130 años. A lo que voy es de que tenemos un tiempo muy, muy corto. Por lo tanto, debemos de cuidarnos. Pero lo más importante es trabajar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo pues llegó ya al mundo 50 por Jesucristo. Se va nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, se va a los 40 días de su resurrección y les dice a sus discípulos no se dispersen, permanezcan reunidos porque mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Y 10 días después les llega el Espíritu Santo a todos los discípulos, a todos los creyentes, a todos los seguidores. Y bueno, pues llegó a todo el planeta, a todo el ser vivo. Y todo el que nace se llena ya del Espíritu Santo. Si ya lo vas y lo bautizas de una forma institucional en la iglesia, sea la iglesia que sea, recibes al Espíritu Santo de una manera sacramental o institucional, como tú lo quieras llamar. Pero ya el Espíritu Santo está en todos y en cada uno de nosotros. Eso es importante que tú lo conozcas. Entonces, pues si quieres la felicidad, no cabe otra más que estés cerca de nuestro Padre Dios, estés cumpliendo con lo que Él te está pidiendo. Pasemos a la lectura del Antiguo Testamento del profeta Jeremías, uno de los 4 profetas mayores. Recuerda que tenemos 4 profetas mayores en el Antiguo Testamento: es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Tenemos otros 12 profetas menores, pero bueno, vamos a hablar hoy una cita bíblica que corresponde a este próximo domingo, sexto domingo ordinario, que es el profeta Jeremías, capítulo 17, del 5 al 8. Y miren lo que dice. El Señor dice: maldito aquel que aparte de mí su corazón, que por eso confianza en los hombres, y en ellos buscan apoyo. ¿Cuánta gente le tiene mucha fe y mucha confianza en los gobernantes, en los presidentes, en los jefes, en los patrones? Muchas veces tienen hasta mucha confianza, mucha fe en el papá o en la mamá, en el abuelo y la abuela. Jesucristo nos mencionó que solamente hay un camino a seguir, que es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos ha dicho en varias ocasiones, en varias citas bíblicas, como en esta: maldito el que aparta de mí su corazón y que por eso confiesa en los hombres y en ellos busca apoyo. En el único que debemos de tener confianza es en nuestro Padre Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, que son las tres divinas personas. Es como se nos ha manifestado nuestro Señor a todos nosotros. Muy claramente lo dice en otra escritura: maldito el que cree en el hombre y bendito el que confía en el Señor. Sí, aquí lo está repitiendo. Dice: serán como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nadie vive. Así será la persona que confía en los hombres, que confía en el mundo, en lo terrenal. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice: bendito seas, y recibirás todas las bendiciones, toda la ayuda del Señor, lo vas a recibir, y Él siempre te va a estar ayudando. Que pone en mí su esperanza. No hay otra forma más que estar con el Señor, trabajar para el Señor, llevar a cabo nuestra obra de poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Entonces, pues, muy claramente lo dice la Escritura, ¿eh? Ahí lo está mencionando. O sea, que haz a un lado lo terrenal, lo mundano, lo material, porque te está llevando al caos, te está llevando a la destrucción, ¿sí? Y termina diciendo en el versículo 8: será como un árbol plantado a la orilla del río. Aquellos que tienen la esperanza en el Señor, que confían en nuestro Padre Dios, son como un árbol a la orilla del río. Pues siempre va a tener el sustento, ¿eh? El agua principalmente, que la vida, para que pueda progresar esa planta, ese árbol, y el sol para que se pueda reproducir las cosas naturales. Por eso nos pone este ejemplo: que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En el tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Eso es lo que tenemos que hacer siempre: estar dando fruto, siempre estar haciendo lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos, que llevemos a cabo esa obra para los demás, que vivamos tranquilamente en oración con nuestro Señor para que nos vaya dando esa oportunidad de poder progresar en su nombre. Y bueno, pues muy claro está diciendo que lo que debemos de hacer es estar con el Señor, ponernos a trabajar en nombre del Señor y hacer a un lado las cosas mundanas y terrenales y no estar confiando en los seres humanos. Hay que confiar solamente en el Señor. Bueno, vamos a ver qué nos dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 12 y del 16 al 20. Recordemos que la carta a los Corintios pues, fue escrita por Pablo, uno de los convertidos al cristianismo, un judío, ¿sí? Pablo de Tarso, era judío, ¿sí? No creía en nuestro Señor Jesucristo, es más, ni lo conoció, y perseguía a los cristianos, mandaba que los apresaran y que se los encarcelaran o los mandaran a matar. Pero pues él era, como quien dice, el chismoso, él era el informante, hasta que nuestro Señor Jesucristo se lo encuentra en el camino y le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás maltratando a mis seguidores? Y le revela y lo convierte. Y desde entonces Pablo pues empieza a predicar la palabra del Señor. De una forma muy rara, porque pues él no tenía conocimiento de la doctrina de Cristo. Conoció a Pedro, sí, como conoció a Bernabé, y pudo platicar con ellos, pero una plática, pues son someras las pláticas. No es lo mismo como Pedro, que duró 3 años escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y aprendió. Y Pablo, pues predicaba, pero de una forma judaica, de una forma en donde era explícita su información con respecto a la presencia de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros.
Y bueno, pues aquí vemos que habla de la resurrección, siendo Pablo que pues él no conoció a nuestro Señor Jesucristo, no vio su resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues no estaba él, pero se le apareció a Pablo y lo convierte. Y entonces se da cuenta que había resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de él, por eso habla de lo que él hizo, esa resurrección. Pues vamos a escucharlo, dice la primera carta de los Corintios, escrita por Pablo, capítulo 15, el versículo número 12, dice: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo resucitó a algunos personajes mencionados en la Sagrada Escritura y en los Evangelios. A Lázaro, uno de sus amigos. Acuérdense que era amigo de Lázaro, de Marta y de María, que vivían en Betania. Y cuando muere Lázaro, unos le decían el leproso. A lo mejor muere de eso, no lo sabemos, no nos lo explican muy bien históricamente hablando. Llega nuestro Señor Jesucristo y lo resucita. Ya tenía 3 días de haberse muerto. Y antes de resucitarlo, nuestro Señor Jesucristo le pide a nuestro Padre Dios el poder de llevar a cabo esa acción de la resurrección de Lázaro. Pero Lázaro, cuando resucita, pues sigue viviendo, pero un día vuelve a morir. Fue una resurrección, fue una resurrección por mandato de nuestro Padre Dios, para darnos cuenta que el poder de Dios es total y que Él puede resucitar muertos. ¿Sí? Se lo pidió nuestro Señor Jesucristo, se volvió a incorporar a la vida normal. Muchos pues se espantaron, mucha gente pues se sorprendió. No sé cuántos años haya vivido Lázaro después de esa resurrección, pero después volvió a morir, no creo que vivió eternamente. Pues, no. Ni tampoco se fue al cielo como nuestro Señor Jesucristo el día de la ascensión. 40 días después de su resurrección vemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Pues Lázaro no le pasó eso, Lázaro siguió viviendo y llegó un momento en que se volvió a morir. Y espera la resurrección, pero ya de la vida eterna, la resurrección de todos los muertos, así lo decimos, y así lo explicamos. Pero también resucitó a un niño, hijo de una señora que venían del pueblo de Naín, y lo resucita para que acompañe a su madre, para que continúe estando con su madre y no se quede la señora viuda sola, porque no tenía marido. Acuérdense que las mujeres solas pues eran, se aprovechaban de ellas. Debería de haber un varón siempre en la casa. Y si había un varón de 12 años en adelante, pues ya era tomado en cuenta ese como ciudadano y podía proteger a su mamá, a su hermana, a su tía, sí, a sus primas, a todas las mujeres. Él ya cargaba con esa responsabilidad a los 12 años. Bueno, tampoco nos dice en ese evangelio, que no está aquí, no nos dice cómo le hizo Naín para poder ya después ayudar a su mamá, en este caso, o a las demás mujeres que tuviera de familia, pero nada más nos menciona que era su hijo único, Naín, de esa señora. Le digo de Naín porque les dicen que se llama Naín, pero pues no, era no sabemos el nombre de la señora, no sabemos el nombre del muchacho, pero venían del pueblo de Naín. Entonces, pues mucha gente dice, Naín, el niño se llama Naín, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo cura y lo resucita, ¿sí? Para que siga acompañando a su madre. También resucita a una niña, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Había muerto y nuestro Señor Jesucristo la resucita. Y les dice que está dormida, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo va a estar dormida? ¿No? Sí. Nosotros ya nos dimos cuenta que se había muerto, dicen por ahí, los personajes que estaban ahí cerca de esa familia, ¿no? Y le dicen nuestro Señor Jesucristo, pasen nada más ustedes, papá y mamá, ¿verdad? Para que vean la grandiosa acción divina, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí nos menciona muy claramente, dice Pablo, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos que no resucitó? Es que no lo vieron, muchos. Pues sí, muchos lo vieron, pero no todos. Por eso muchos no creían. Es que es algo raro, ¿no? Que alguien resucite. No es muy normal. Bueno, sí, no es muy común, ¿eh? En el número 13, y seguimos, bueno, no es el 13, el 16 al 20, fíjense cómo dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. Entonces, lo más importante es entender y saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que estuvo apareciéndosele a los discípulos 40 días y 40 noches. Y se fue para
que nuestro Padre Dios nos enviara el Espíritu Santo. Miren, yo no sé cómo sea el formato, ¿no? Yo nada más les platico lo que nosotros aquí entendemos teológicamente, ¿no? Tenía que irse nuestro Señor Jesucristo para mandarnos el Espíritu Santo. ¿Qué no se podía quedar nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios mandarnos el Espíritu Santo sin que se muriera nuestro Señor Jesucristo? Pues no. Las cosas fueron así. A lo mejor no las entendemos el por qué el formato es así, ¿eh? Muchos podrán especular. Es que se tenía que ir nuestro Señor Jesucristo para dejarnos su Espíritu. ¿Y por qué no se quedaba y nos daba el Espíritu de nuestro Padre Dios? Si Él es todopoderoso, Él puede hacer todo. Pudo haber vivido nuestro Señor Jesucristo 120 años y morir de viejito. Y seguirnos evangelizando y seguirnos dando la doctrina. Pero no, así no era el formato. Ese no era el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Hubiera estado muy hermoso eso, ¿no? Que tuviéramos toda una historia de 120 años de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo hubiese llegado a toda la humanidad. Pero Él mismo lo dijo, me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Espíritu Santo. Y pues desafortunadamente los judíos pues no creen en eso, ¿no? ¿Cómo que va a resucitar? Y algunos judíos más malosos dicen, Jesucristo era un bastardo, ¿no? Nacido sin padre, ¿no? Nunca se supo quién había engendrado a Jesús, ¿no? Con María, que la cuidó José, pero José no era el papá consanguíneo de Jesucristo, así dicen los judíos, ¿no? Era un bastardo, era su compatriota y aún así lo miran con desprecio, ¿no? No todos los judíos, pero ese es el formato que ellos manejan, ¿no? Y desafortunadamente pues ellos están en contra de todo esto. Entonces ellos no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos creen que haya venido el Espíritu Santo a toda la humanidad, ¿no? Se ríen, se burlan, ¿no? ¿Qué inventos de los cristianos, ¿no? En la actualidad pues sí, las iglesias han inventado muchas cosas tenebrosas o estúpidas, ¿no? Pero lo que no se ha inventado es esto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Muy claramente aquí nos lo dice Pablo, ¿no? Sí. Cuando en realidad no lo habrían resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. ¿Por qué si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale nada. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo, pues sí, porque todos morimos en Cristo para resucitar en Cristo. Si nuestra esperanza es Cristo, solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Fíjense, si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida en esta vida, pues estamos tontos, ¿no? Porque sí debemos de tener la idea, la conciencia. De hecho, la iglesia dice que todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, dice que se durmieron, no dice que se murieron, que se durmieron, porque es como un letargo, ¿no? Un sueño, es un sueño profundo para después resucitar. Y si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida en esta vida, solamente somos los más deseados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Muy claramente Pablo lo dice de esa manera, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo fue el primero en resucitar, pero de una manera espiritual, ¿eh? No como Lázaro, no como Naín, y no como esta niña que resucitó en su Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues bueno, la resurrección es muy importante, que la debemos de entender. Si no, tienes esto dentro de tu corazón, de tu mente, y si nada más sientes que nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó, nos explicó la doctrina y nos ayudó, y nada más te quedas con eso, pues estamos o somos unos desdichados, estamos mal. Bueno, vamos a ver también, a leer el Salmo, ¿sí? Porque pues es muy importante también darnos cuenta que nos menciona el Salmo, ¿no? Sí, tenemos el Salmo número 1, ¿sí? En donde dice del 1 y el 2, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Fíjense, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que ponen su amor en la ley del Señor y en ella meditan día y noche. No hay otra forma, ¿eh? Hay que estar
con el Señor. No hay otra. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo hace, le sale bien. ¿Se dan cuenta cómo se parece mucho a lo que habíamos escuchado ya con el profeta Jeremías? Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se los lleva el viento. Así de claro. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados los lleva al desastre. Ustedes dirán, bueno, yo me he dado cuenta que los malvados les va muy bien en la vida y son perversos, matan niños, violan niños, aprovechan de las mujeres, se llenan de dinero, de lujo, ¿sí? Hay corrupción, hay asesinatos, hay secuestros, hay maldad. Y todos nos quedamos así como diciendo, ¿por qué? A ellos les va muy bien. Pues sí, ellos ya tuvieron su premio, ¿eh? Y van a tener su castigo. Ah, sí. No crean que se van a salvar, ¿eh? No. Nosotros, que conocemos, amamos y servimos a Dios, lo que debemos de hacer es lo que Él nos está mandando. Ser felices aquí de una manera sencilla, humilde, para ser felices sería con nuestro Señor. Pero principalmente es ponernos a trabajar, llevar a cabo lo que Él nos manda, que son los dones. Y como te acabo de mencionar, no sé qué dones tengas tú, pero pues los dones que tengas son muy importantes y son los que puedes tú poner a trabajar para que así de esa manera estás cumpliendo con el Señor. Acuérdate de una frase muy importante que ya la hemos mencionado. No tomes en cuenta tus pecados. Y le decimos al Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados. Porque somos muy pecadores, ¿eh? Y vamos a seguir pecando. Sí, somos imperfectos. ¿Sí? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Nosotros somos la iglesia. La fe son las obras, es el trabajo. Una fe sin obras es una fe muerta. Lo dice la carta de Santiago, ahí en la Sagrada Escritura. Tenemos una carta de un señor Santiago, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe esa carta, diciendo, una fe sin obras es una fe muerta. Así lo menciona. Entonces, pues tenemos que tener también eso muy presente, ¿no? Puedes tú decir, yo tengo mucha fe, pero no haces nada para con el Señor, pues entonces es una fe muerta. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino el trabajo, la fe de tu iglesia. ¿Sí? Eso está en Santiago 2, capítulo 2, versículo 17, para que lo puedan ustedes, pues, confrontar, ¿no? ¿De dónde está sacando esas cosas este señor? Bueno, pues ahí están, de ahí las estamos sacando, ¿sí? Entonces, pues hagamos lo que nos corresponde para poder así recibir la grandeza, ese premio que nos menciona la Sagrada Escritura, de que cuando nos vayamos de aquí, regresemos con nuestro Señor, porque venimos de Él, ¿eh? Nada más venimos aquí un rato, pero desgraciadamente, pues nos corrompimos. Muchos se han preguntado, bueno, ¿por qué Dios quiere que vengamos aquí y regresemos con Él y venimos como una prueba? Es una prueba para regresar con Él y que verdaderamente gocemos de la alegría y la eternidad. Pues así lo dicen muchos explicadores, ¿no? Que nada más venimos aquí un rato y ya regresamos con el Señor y estamos eternamente. El Señor ha confiado en nosotros que llevamos a cabo una labor, por eso nos ha mandado. Pero decimos, bueno, ¿y por qué toda esta película? ¿Eh? ¿Por qué todo este desarrollo? ¿Por qué esta forma de vivir de una manera muy rara? Pues sí, pues ¿para qué Dios quiere que nosotros seamos felices mandándonos acá? Pues sí, nos puede dar todo. Pero pues nos dice en el Génesis, ¿verdad?, que hemos caído en el pecado. El Señor nos daba todo. Comíamos del árbol de la vida. Sí, comíamos del árbol de la vida. Pero desafortunadamente comimos del árbol de la sabiduría y que nos trajo el conocimiento del bien y del mal. Y eso nos provocó que nos alejáramos del Señor. Y el Señor, pues, nos ayuda para que regresemos con Él. Y no sé por qué lo permitió nuestro Padre Dios eso. No debió haberlo permitido. Debió habernos agarrado, nos dio a nosotros nuestra indicación: no coman de ese árbol. Pueden hacer todo lo demás, pero de ese árbol no coman. Pero ya sabemos que no fue nuestra voluntad propia, ¿eh? Nos hicieron caer en el pecado, el mal, el maligno, un ser espiritual, un ser que no nos quiere, que lo que quiere es que no cumplamos con las cosas del Señor.
Y lo pueden ustedes ver ahí en el libro de Job, en donde se menciona muy claramente, ¿verdad?, que el maligno, pues lo que quiere es que nosotros siempre estemos mal, que estemos en pecado. No sin envidia, simple y llanamente, esa es la única razón. Entonces, todo causa, hay un efecto, ¿sí? Y en este caso, a toda acción viene una reacción. Así nos lo explican los teólogos o los explicadores, así nos hacen ver las cosas, pero es algo muy difícil, ¿eh? Pero mientras estemos aquí, a lo mejor no entendemos muchas cosas, pero lo que sí debemos de saber es de que nuestro Señor está con nosotros y debemos de estar nosotros con Él. Y hagamos lo que Él nos dice y así podemos lograr cumplir y llegar a la eternidad. Que Dios te bendiga.